Hoy comenzamos una nueva serie titulada El amor a la ley de Dios y sus tres impedimentos. Esta serie está basada en el Salmo 1 completo. Vamos a analizar cada aspecto que resulte importante de este salmo. Vamos a tomar varios principios de este salmo y vamos a estar publicando varias predicaciones de esta serie que hemos titulado El amor a la ley de Dios y sus tres impedimentos. Leamos el Salmo capítulo 1 del versículo 1 al 2. Todo el que pueda conseguir una Biblia, vamos a estar hablando del tema titulado Beneficios del amor a la palabra de Dios, como primer tema de esta serie. En el Salmo capítulo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como podemos apreciar, acá nos habla de que el varón que no anda en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, será bienaventurado. Y una persona que no ande en estos pasos, acá dice que la ley de Jehová es su delicia. La ley de Jehová. Y en ella, o sea, en la ley de Jehová, medita de día y de noche. Si hay una razón por qué esta persona o este varón que ande firme en Dios, en su palabra, si hay una razón por la que medita en la palabra, es porque ama la palabra. La ama. Nosotros meditamos en lo que amamos. Dice la palabra que el espiritual piensa en las cosas que son del espíritu, porque vive una vida espiritual. Pero el carnal, el que ama el mundo, el que ama las cosas del mundo, el que ama las cosas de la carne, el que ama el pecado del mundo, dice que piensa en las cosas de la carne. Entonces, las cosas que nosotros pensemos, en las cosas que nosotros meditemos, allí está nuestro corazón. Allí está nuestro amor. Por eso es que dice la palabra en Filipenses. Quisiera que vayamos a Filipenses por un instante, sin perder la ubicación de Salmos capítulo 1. Vámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En esto qué? En esto pensad. En lo bueno, en lo puro, en lo santo. Eso demuestra que nosotros estamos viviendo una vida de santidad. Pero el que está viviendo una vida en pecado, lo único que va a pensar es en las cosas del mundo. Lo único que va a pensar es en porquería. Lo único que va a pensar es en cosas que son injustas, que son impuras, que son inmundas, que son para Dios desagradables. Y el pensamiento, es importante esto, porque el pensamiento nos lleva al corazón, a la acción. Nuestros pensamientos nos llevan a la acción. Por eso es que Dios discierne nuestros pensamientos. Por eso es que Él los discierne. Decía el salmista en el capítulo 26. Fíjense bien lo que dice el salmista en el capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Examina ¿qué? Mis pensamientos y mi corazón.
porque los pensamientos del hombre, el corazón del hombre, lo llevan a la acción. Y si nuestros pensamientos son buenos, nos van a llevar a lo bueno. Por eso es que Filipenses dice que pensemos en lo santo. Pensamos en lo santo, vamos a ser santos. Somos santos porque pensamos en lo santo y vamos a seguir siendo santos. Esa es la importancia del meditar. El que ama la palabra, medita en la palabra. Eso es como cuando una persona está enamorada. Está enamorada, ¿en qué piensa? Piensa en la persona de la cual está enamorada. Y puede durar todo un día pensando en una persona. Se acuesta, piensa en esa persona. Se despierta, piensa en esa persona. Está comiendo, piensa en esa persona. Está en el liceo, en el colegio, en la universidad, piensa en esa persona. Porque está enamorada. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos su palabra, eso es lo que va a pasar. Vamos a meditar. Será nuestra delicia. En el Salmos capítulo 4, versículo 4. Fíjense bien lo que dice acá la palabra del Señor. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Meditad. Meditad. Estamos diciendo que el que ama la palabra la medita. La medita. Ahora dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el que medita es una persona que teme a Jehová. Por eso es que aquí dice temblad. El que medita tiene temor de Dios. Conoce que Dios es un Dios poderoso y por eso le teme. Entonces, el que medita la palabra es porque conoce su poder. Si una persona desconoce el poder de Dios, no va a meditar en la palabra y no va a poder disfrutar de los beneficios de la palabra. Una persona que diga, es imposible que Dios haga esto. Una persona que diga, es imposible que Dios me sane. Es imposible que Dios me quite el miedo a la oscuridad. Es imposible que Dios me quite el miedo a predicar, a hablar en público. Es imposible que Dios me quite esto. Es una persona que desconoce el poder de Dios. Lo desconoce. No conoce a un Dios poderoso. Por lo tanto, no puede meditar en Dios. No puede meditar en su palabra. Porque desconoce el poder del Altísimo. Y otra cosa, aquí dice, y no pequéis. Porque una persona que medita en la palabra es una persona que camina en santidad, que camina de acuerdo a la palabra, porque ama su palabra, porque ama los mandamientos de Dios. Por eso medita. Ahora, el meditar en la palabra, fíjense bien lo que dice el Salmos 4:5. El próximo versículo dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Entonces cuando nosotros meditamos en la palabra, nos llenamos de su palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar capacitados para ofrecer sacrificios de justicia. No sacrificios de injusticia, sacrificios de justicia. Y la justicia es una característica importante de Dios. Porque Dios es justo. Dios es justo. Y Dios quiere que nosotros ofrezcamos sacrificios. ¿De qué? ¿De qué sacrificios? Nosotros podemos ofrecer muchos sacrificios. Nosotros podemos ofrecerle a Dios muchas cosas. Pero Dios quiere que le ofrezcamos sacrificios de justicia. De justicia, que los sacrificios nuestros hacia Dios manifiesten que nosotros vivimos una vida de justicia. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos ser justos, debemos ofrecer a Dios en justicia, estando justos, siendo justos. Que nuestra ofrenda a Dios hable de un corazón justo, de un corazón recto, de un corazón humillado delante de su presencia. Entonces Dios nos llama a que seamos justos, a ofrecer sacrificios de justicia. De justicia.
Ahora bien, vamos ahora al Salmo 63, versículo del 5 al 8. Salmo 63, verso del 5 al 8. Dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El meditar en Dios causa esto, causa regocijo. El meditar en Dios, aquí dice, será saciada mi alma, sacia el alma de la gente. El meditar en la Biblia, el meditar en la palabra de Dios, sacia el alma, sacia el alma. Hay muchos que he escuchado que dicen, cuando leo la Biblia me da una paz tremenda. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra del Señor, causa esto, sacia, llena, llena. Hay cosas que en vez de llenarnos, lo que hacen es vaciarnos. En vez de darnos paz, nos dan tristeza. Esas cosas, no meditemos en aquello que en vez de llenarnos, lo que hace es causarnos desgracia, lo que hace es vaciarnos, lo que hace es causarnos ese vacío interno que Dios, solamente Dios puede intervenir y puede llenarlo. Entonces, hay cosas que no llenan. Las cosas del mundo no llenan. Los pensamientos injustos, los pensamientos que para Dios son desagradables, esas cosas no llenan. Pero Dios sí llena. Dios llena el alma de la gente. El alma de la persona que se proponga ser llena por Dios, Dios la llena. Una gran ventaja tenemos aquí, seremos saciados. Y otra cosa, alabaremos con júbilo a Dios, alabaremos. Sí, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El meditar en Dios nos lleva a alabarle. A alabarle. ¿Saben por qué nos lleva a alabarle? Porque comenzamos a conocerle. Comenzamos a través de la palabra, como meditamos en la palabra, como meditamos en la escritura, nos vamos a comenzar a dar cuenta de las cosas que para nosotros son un beneficio y de las cosas que para nosotros son una desgracia, o no causan ningún tipo de beneficio, son una maldición. Acá nos damos cuenta. Acá nos damos cuenta. En la palabra dice, delante de ti está la bendición y la maldición. Escoge, selecciona la bendición o la maldición. Acá está la herramienta, querido amigo. Acá está la herramienta para que experimentemos la bendición de Dios en su palabra. Pero el que no medita en la palabra, la persona que no medita en la palabra, que no ama su palabra, nunca se va a dar cuenta de las cosas que le causan maldición. Es por eso que a muchas personas les va mal y comienzan a decir, es que me embrujaron, es que me lanzaron un mal de ojo. Eso no es cierto. En todo puede que sea cierto, pero no en todos los casos es así. Si a una persona le va mal y le va mal y le va mal, nada le va bien, debe meditar en esto. ¿Qué ley de Dios está infringiendo? ¿Qué ley de Dios o qué norma establecida por Dios está violando? No a todas las personas le va mal porque están embrujadas, no. Les va mal por desobedecer la palabra. Y como no saben, como desconocen la palabra, entonces no logran captar eso que les causa ese mal. Pero Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios abre nuestros ojos y nos muestra el camino. Las cosas, si nosotros vamos por este camino, ¿a dónde vamos a llegar? Si vamos a llegar a un precipicio o vamos a llegar a la vida. Eso nos lo muestra Dios. Es por eso importante que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros conozcamos las cosas que nos van a bendecir
y que nos van a maldecir también. Es importante que eso nosotros lo conozcamos y pongamos en práctica su preciosa palabra. Entonces alabaremos a Dios cuando le conozcamos. Una persona que no conoce a Dios no puede alabarlo. Y a Dios se le conoce por su palabra. Allí es donde se le conoce a Dios. A través de su palabra. Ahora bien, quisiera que retrocediéramos un poco hacia el Salmo 39. Salmo 39, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Aquí está hablando el salmista. Aquí dice: atenderé a mis caminos, en el versículo 1, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Saben por qué? Porque la compañía del impío nos lleva a expresar palabras. Y esas palabras, la compañía del impío, es terrible. El impío nos puede llevar a hablar cosas que maldigan el nombre de Dios. Por eso es que cuando estemos delante de un impío, debemos de verdad hacer lo que hacía el salmista: atenderé a mis caminos. Debemos sentarnos y debemos afirmarnos en Dios. No debemos permitir que la compañía de los impíos causen en nosotros un cambio negativo. No debemos permitir que la compañía de los impíos nos lleven, en vez de hablar de Dios, a hablar del mal. Y nos lleven a quejarnos. Porque cuando estamos en compañía, por ejemplo, de una persona que se la pasa queja y queja y queja, lamentablemente, en muchos casos, lo más seguro es que si nosotros seguimos en compañía de esa persona sin estar firme, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros también nos vamos a comenzar a quejar, y a quejar y a quejar. Las malas mañas, las malas costumbres se nos van a comenzar a pegar. Las vamos a comenzar a recibir. Y vamos a hablar lo que estamos recibiendo. Y aquí el salmista dice: guardé mi boca con freno, guardaré mi boca con freno, es decir, no hablaré, enmudecí con silencio. Pero él cayó en un error. Dice: me callé aún respecto de lo bueno. Respecto de lo bueno. Porque cuando estemos delante de un impío, no solamente debemos evitar hablar lo que ellos hablan. No solamente debemos evitar eso. Debemos como lanzar un contraataque. Así como hacen en el fútbol, lanzar un contraataque. La Biblia dice: vence el mal con el bien. No dice vence el mal con el silencio. No, vence el mal con el bien. Ellos me hablan del mal, pues yo le voy a hablar del bien. Aquí el salmista se cayó. Y aquí dice: se enardeció y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. Y en mi meditación se encendió fuego. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Así proferí con mi lengua. Entonces vemos algunas características. Acá el salmista enmudeció con respecto a lo bueno también. ¿Y qué es lo bueno? Pregunto, ¿qué es lo bueno? Vámonos al Salmo 100, capítulo 5, para que veamos lo que es bueno. Salmo 100, capítulo 5. Dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. ¿Quién es bueno?
Aquí dice que Jehová es bueno. Vámonos ahora al libro de Nahum. Para aquellos que dicen que Dios es malo, la Biblia dice que Dios es bueno. Nahum, el libro de Nahum, un profeta menor. El libro de Nahum está después de Miqueas. Primero está Daniel, correcto, el último de los profetas mayores. Luego está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, y luego está Nahum. Y Nahum dice en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quién es bueno? Bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Aquí tenemos dos versículos que nos hablan de qué es lo bueno. Lo bueno es Jehová. Y si alguno puede decir, no, yo también soy bueno, leamos Mateo capítulo 19. Para que sepamos que cuando la Biblia se refiere a lo bueno, se refiere a Jehová, se refiere a Dios. Mateo 19. Versículo del 16 al 17. Habla del hombre rico, del joven rico, dice. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Quién es el bueno? El bueno es Jehová. El bueno es Dios. Y aquí cuando el salmista, en el capítulo 39 de Salmo, dice que inmudeció con respecto a lo bueno, quiere decir que inmudeció con respecto a Jehová. ¿Saben por qué? Porque la compañía del impío nos induce y nos incita a callarnos. El diablo no quiere que hablemos de Dios. El diablo no quiere que hablemos y que testifiquemos de Dios, de sus milagros. El diablo no quiere eso. No quiere, aborrece eso. Y la compañía de los impíos, de lo menos que nos va a incentivar, lo menos que nos va a incentivar es hablar de Dios, es hablar de su poder. Pero hace algo el salmista. Aquí dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego. Fíjense bien lo que hace la meditación. Un beneficio de la meditación de la palabra, se encendió fuego. ¿A qué se refiere el fuego? El fuego es sinónimo también del Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo, vámonos a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículo 11, ¿qué dice la palabra? Yo a la verdad, decía Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es sinónimo de fuego el Espíritu Santo. También en Primera de Tesalonicenses. Vámonos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 17 al 20, dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense en lo que dice el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué es lo que se apaga? Lo que se apaga es el fuego. El Espíritu Santo es sinónimo de fuego. La Biblia se refiere al Espíritu Santo como un fuego. Como un fuego. No es que sea fuego, es como fuego. Y en segunda de Timoteo también hace referencia a que el Espíritu Santo es como fuego. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo del 6 al 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos. De mis manos. Ustedes saben que una vez llegaron los apóstoles a un lugar, creo que era en Éfeso, donde se habían convertido muchos. Muchos se habían convertido y llegaron los apóstoles y les dijeron, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea que aquí dice, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo. Por la imposición de mis manos. Aquí, al hacer referencia, dice, avives el fuego del don de Dios. Ustedes se preguntarán cuál es ese don. ¿Será que se refiere también al Espíritu Santo? Un don es un regalo y Dios nos da el Espíritu Santo como regalo. Y para decirles que esto se refiere al Espíritu Santo, nos vamos a Hechos en el capítulo 2, versículo 38. Y allí podemos comprobar que el Espíritu Santo es un don. Hechos 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, seguramente, esto a lo que se refiere, segunda de Timoteo, es ese don. No apaguéis el don de Dios. Eso se refiere al Espíritu Santo. Aquí dice, aviva el fuego del don de Dios. No apagues ese fuego. No apagues el Espíritu Santo. Manténlo encendido. El meditar en la palabra enciende ese fuego. Enciende el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que el salmista acá en el capítulo 39 dice que la meditación nos lleva a encender ese fuego, a encenderlo, a mantenerlo encendido. Salmo, otra vez el 39, versículo 13, enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. La meditación de la palabra es importante para mantener ese fuego encendido. Hay muchos cristianos que tienen ese fuego apagado, pero cuando nosotros nos metemos en oración, cuando nosotros clamamos a Dios y le decimos, Señor Jesús, enciende ese fuego, llena ese fuego, o sea, prende ese fuego en el nombre de Jesús. Y comienzas a adorarle, a alabarle, a leer su palabra, a meditar en Dios, ese fuego se va a encender. Es un beneficio del amor a la palabra de Dios, que ese fuego se mantenga encendido. Y mientras ese fuego se mantenga encendido, vamos a poder hacer muchas cosas para Dios, servir a Dios, y Dios va a poder hacer su obra a través de nosotros y va a poder utilizarnos de manera poderosa y de manera especial. Pero ese fuego tiene que estar encendido. Y si nosotros nos vamos ahora a Josué, en el capítulo 1, versículo 8, nos da otro beneficio del meditar en la palabra, del amar, el amar la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Un beneficio es que mientras nosotros meditamos la palabra, que la palabra sea nuestra delicia, meditamos diariamente la palabra de Dios, eso nos va a llevar a nosotros a guardarla. Por eso es que aquí dice, con un propósito le está diciendo, medita de día y de noche, medita en él. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Es el propósito de meditar en la palabra, guardarla.
El propósito no es comenzar a hablar de la Biblia y tratar de demostrar nuestro conocimiento bíblico. Ese no es el propósito. El propósito es guardar la palabra. Mucha persona puede saber de teología, está muy bien, pero si sabe mucha teología pero no guarda la palabra, de nada le sirve. El propósito del meditar en la palabra es guardarla. ¿Qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro beneficio, prosperaremos. Prosperaremos. El que guarda su palabra, prospera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Un beneficio del guardar la palabra es que vamos a prosperar. Porque si guardamos la palabra, todo lo que hagamos nosotros lo vamos a hacer para Dios. Y cuando nosotros hacemos algo para Dios, Dios nos va a prosperar. Eso va a salir bien. Pero cuando una persona no lee la Biblia, cuando una persona no ama la palabra, las cosas que va a hacer no las va a hacer para Dios, las va a hacer para sí mismo. La va a hacer para su propio beneficio. Y hay mucha probabilidad de que no sea próspero. La única forma para que nosotros prosperemos, puede ser rico. Una persona puede ser rica armando un negocio, haciendo cualquier cosa, está bien. Pero la prosperidad trasciende eso. La prosperidad es un beneficio espiritual. No solamente la prosperidad es económica. No, la prosperidad no es económica. La prosperidad es espiritual. Por eso aquí dice, harás prosperar tu camino. Y dice, todo te saldrá bien. No dice solamente algunas cosas te saldrán bien. No, todo nos saldrá bien. Hay personas que pueden tener negocio y tener muchas cosas, pero otras cosas les salen mal. En otras cosas fracasan y no saben por qué fracasan. No saben por qué fracasan. Pero aquí dice que el que teme a Jehová, que el que guarda su palabra, que el que se deleita en su palabra, el que medita en su palabra, el que guarda su palabra, el que la obedece, será prosperado y todo le saldrá bien. Todo le saldrá bien. Por eso es que dice la palabra en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Un cristiano puede fracasar. Eso es así. Puede fracasar en muchas cosas. Pero el cristiano, Dios le dice, fracasaste por esto y por esto. Y el cristiano, el verdadero cristiano, tomando esa enseñanza de Dios, esa revelación de Dios, logra cambiar eso de malo a bueno. Logra tomar de ese fracaso y convertirlo en un éxito. Ese es el verdadero creyente. Pero una persona que fracasa y fracasa y fracasa, una persona que viva de enfermedad en enfermedad y no sabe por qué, Dios no le dice, oye, estás enfermo por esto y por esto. Dios no le dice eso. ¿Saben por qué no se lo dice? Porque esa persona está lejos de Dios. Está lejos de Dios. No ha buscado a Dios. Y Dios no le puede revelar a una persona que no le busque. Pero una persona creyente puede caer enferma. Y ese creyente le puede decir a Dios, Señor, revélame. Dime por qué estoy en esta condición. Y Dios le puede revelar. Y esa persona el cristiano puede hacer los correctivos necesarios para remendar esa situación. Porque puede estar fallándole a Dios. Entonces le da la espalda a eso en lo cual está fallando a Dios. Y viene Dios y lo sana y lo restaura. Pero una persona que no conozca a Dios no puede hacer eso. Es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios. Por eso es que al cristiano, muchas cosas. Aquí dice, todo nos saldrá bien. Pero es necesario que nosotros entendamos qué significa ese todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien.
¿Saben por qué? Por eso, por lo mismo que por lo mismo que estamos explicando. Le pasa algo malo, Dios le dice, te pasó eso por esto y por esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que luego del fracaso va a venir el éxito. Como pasó acá mismo en el libro de Josué. En el libro de Josué, luego de ellos haber conquistado Jericó, ¿saben lo que pasó? Un hombre llamado Acán tomó bienes materiales de la ciudad de Jericó cuando no debía tomarlas. Y ellos fueron, después de conquistar Jericó, a conquistar otra tierra llamada Ai, otra ciudad llamada Ai. Y no buscaron la dirección de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ellos salieron derrotados. Salieron derrotados. Pero luego que salieron derrotados, Josué se metió en oración. Se metieron en oración y ¿saben lo que pasó? En medio de la oración, Dios reveló lo que pasó. Que era por Acán, que había tomado del anatema. Anatema significa maldito. Había tomado una maldición y había llevado esa maldición al pueblo de Israel. Y luego que ellos lograron acabar con Acán, acabar con ese pecado, lograron tomar Ai. Luego del fracaso, ellos tomaron esa ciudad. Porque eso es lo que hace el verdadero creyente. El verdadero creyente le puede pasar, como dice la palabra, el justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta. Eso es lógico, todos fallamos. Todos en algún momento algo nos va a salir mal. Pero el verdadero creyente, Dios les revela al verdadero creyente por qué, cuál es la razón por la que algo le salió mal, para que no siga cometiendo el mismo error y eso lo convierta en un éxito. Después de haberle salido mal, le salga bien. Esos son los beneficios. Por eso es que aquí dice que todo nos saldrá bien en ese sentido. Ahora, vámonos al segundo punto. Vamos a tratar ahora sobre los siervos de Dios. Hemos hablado de algunos beneficios del amor a la palabra de Dios. Vámonos a Salmos capítulo 119, versículo 140. Dice la palabra del Señor: sumamente pura es tu palabra, y la ama ¿quién? Tu siervo. ¿Quiénes son los que aman la palabra de Dios? Solamente los siervos de Dios. Solamente los siervos de Dios aman su palabra. Una persona que no sea sierva de Dios no puede amar su palabra. Y siervo significa que se humilla. Un siervo se humilla. Jesucristo es el mayor ejemplo de servicio. Y lo vamos a ver más adelante. Los siervos aman la palabra y la oyen. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Primera de Samuel 3, versículo 9. Estaba el joven Samuel. Estaba en el templo, cerca del arca. Y algo pasó cuando estaba cerca del arca de Dios. Jehová lo llamó 3 veces. Y él creía que era el sacerdote Samuel. Él se estaba durmiendo y Dios lo llamaba. Él escuchaba una voz. Una voz le decía, como dice acá, dice acá que Jehová llamaba a Samuel. Jehová llamaba a Samuel, pero él acudía o iba a donde estaba Elí porque creía que era Elí el que lo estaba llamando. Y cuando le pasa la tercera vez, dice,
En el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. En 1 Samuel 3:8, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí se dio cuenta ya la tercera vez, él dijo, no, a este solamente lo está llamando Jehová. Y le dijo, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Una característica de un siervo es que oye. Una característica de un siervo es que escucha. Escucha, como dice la palabra, sé tardos para hablar, pero prontos para oír. Prontos para oír, prontos para escuchar esta palabra. El siervo de Dios, aparte de que ama la palabra, la escucha. Y escucharla no quiere decir que le entra por un oído y le sale por el otro, no. El escuchar la palabra es hacer, o sea, que la palabra de Dios quede sembrada en mi corazón y hacer cumplir su palabra, obedecer su palabra. Ese es el verdadero escuchar, ese es el verdadero oír. Por eso es que Jesús le decía, esta gente tiene oídos pero no oye. No oye, ¿por qué? Porque no entienden la palabra. El escuchar, el oír, es entender la palabra y obedecerla. Ese es el verdadero oír. No sé qué dice la palabra, que la fe viene por el oír. Es decir, el oír produce fe. Y la fe es obediencia. La fe es obediencia. Una persona dice, yo tengo fe en Dios. ¿Tiene fe en Dios? ¿Guarda su palabra? No, no guardo su palabra. Entonces, ¿cómo puedes tener fe en Dios? ¿Crees que vas a ser bendecido haciendo lo que te parece? Es decir, ¿crees que haciendo lo que te parece vas a alcanzar la bendición y vas a prosperar? Cuando la Biblia dice que el que prospera es ¿por qué? Porque guarda su palabra. Serás prosperado en todo lo que emprendas, si guardas su palabra. Entonces, si yo tengo fe en Dios, yo voy a comprender estos versículos y voy a poder conocer y entender que solamente la bendición de Dios está, solamente la bendición en guardar su palabra. Y si yo tengo fe en Dios, yo voy a decir, la bendición de Dios está allí y yo voy a obedecer su palabra. Pero el que no tiene fe en Dios, no le importa obedecer la palabra. Se va a obedecer a sí mismo. Va a obedecer sus propios pensamientos. Va a obedecerse a sí mismo. Así de sencillo. Pero la fe es obediencia. La fe es obediencia. Vámonos a Isaías para que veamos otros beneficios del ser siervos de Dios. Y todo esto tiene que ver con el amar la palabra, ¿ya? Porque el siervo de Dios ama su palabra. Vamos a ver otros beneficios. Isaías 54, versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Le está hablando a Israel. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuál es la herencia? Que nada... Miren lo que es la herencia, ¿no? La herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuál es la herencia? Ningún arma forjada prosperará contra ellos. El diablo no los va a poder tocar. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Los siervos de Dios son personas salvas. Aquí dice, su salvación de mí vendrá. Y ningún arma forjada contra ti prosperará. Estos son algunos beneficios de los siervos de Dios. El diablo no los puede tocar. Por eso es que no debemos tenerle miedo a esas personas que no obedecen la Biblia, a esas personas que no obedecen a Dios. Son personas que obedecen a Satanás, obedecen al príncipe de este mundo. Y aquí dice que ningún arma forjada contra nosotros, los siervos de Dios, prosperará.
un beneficio de ser siervo de Dios, es que Dios nos protegerá. Vamos a estar cubiertos por el Altísimo. Por eso que dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos guardará. Otra cosa, vámonos al versículo 15 de Isaías 54. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Lo hará sin mí. Los siervos de Dios, fíjense bien cómo los siervos de Dios sufren atropellos muchas veces. Tienen enemigos que pelean contra ellos. Si nosotros somos siervos de Dios, vamos a tener enemigos que van a pelear contra nosotros. Y esos enemigos hasta nuestros familiares pueden ser. Cuando tu familiar o alguno de tus familiares te dice, no vayas a la iglesia, no leas la Biblia, no cantes esos cánticos, son muy aburridos. Se está convirtiendo en tu enemigo. ¿Y saben qué? Los enemigos de los siervos de Dios, Dios no está en ellos. Dios no está con esos enemigos. Dios está en contra de los enemigos de los siervos de Dios. Y dice, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Delante de ti caerá. Esos enemigos caerán. Caerán. No debemos temerle a nuestros enemigos porque caerán. Si nosotros en verdad somos siervos de Dios. Eso es lo que va a pasar. Caerán. Así que no le temamos al hombre. No le temamos al hombre que quiera apartarnos de Dios. No le temamos. Ni caigamos en sus provocaciones. Hay personas que quieren desviar a los siervos de Dios, que quieren incentivarlos a hacer el mal. No caigamos en ese jueguito. No caigamos, porque delante de Dios, delante de nosotros caerán. No tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, lo que debemos hacer nosotros es orar por ellos, tener misericordia de ellos, porque si son nuestros enemigos es por algo. ¿Y saben por qué? Porque no tienen a Dios. No tienen lo que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros no debemos mirar con odio a nuestros enemigos. Debemos mirarlos con misericordia. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que hacen, pero no es porque ellos quieren hacerlo. Es porque no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, es porque tienen a Satanás junto a ellos, con ellos. Y es Satanás el que los impulsa a atacarnos a nosotros, los siervos de Dios. Entonces debemos orar por ellos. No debemos odiarlos, porque ellos no son los que están obrando. El que está obrando es Satanás a través de ellos. El enemigo no es en verdad tu vecino, tu enemigo no es tu familiar, tu enemigo no es el compañero tuyo de trabajo que siempre habla mal de ti. No, ese no es tu enemigo. Tu enemigo es Satanás, porque Satanás es el que los impulsa a ellos a tratar de destruirte. Es Satanás. Por eso es que dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra ellos. Nuestra lucha es contra los demonios, contra Satanás. No es contra la persona. Nosotros debemos orar por la persona. Lo que pasa es que muchos caen en el error de ver a la persona y ven a la persona como mala, y vienen y maldicen a la persona y tratan de destruir a la persona. No, no es la persona, es el diablo el que hace la obra a través de ellos. Si el diablo se fuera de esas personas serían libres y debemos orar. Por eso es que dice la palabra, bendecí a los que os maldicen, a los que os maldicen. A los que os maldicen. No dice bendecid al que produce en ellos que te maldiga, que es Satanás. Dice bendecí a los que os maldicen, es decir, a las personas, porque las personas no son en sí los que hacen, de donde viene el mal. No, es del diablo de donde viene el mal. Es el diablo el que los incentiva a hacerlo. No es que las personas quieran hacerlo, es que el diablo los incentiva. Entonces no miremos a la persona, miremos a Satanás y reprendámoslos a él.
porque Él es en verdad nuestro enemigo. Otro aspecto importante que dice Isaías 54:5, dice, porque tu marido es tu hacedor, le está hablando Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Dice, tu marido es tu hacedor. Aquí está hablando del Israel. Aquí habla de que Israel es siervo de Dios. Por eso es que aquí habla de la herencia de los siervos de Dios. Y dice, tu marido es tu hacedor, Dios. Los siervos de Dios tienen una relación como de marido con Dios. Porque nosotros somos la iglesia. Y Jesucristo es el esposo. Y en la Biblia se hace referencia a esto. Se hace referencia a que la iglesia es el cuerpo, es como la esposa. Y el marido es Jesucristo, es Dios. Entonces tenemos dos importantes, aquí un principio elemental. El siervo de Dios tiene a Dios como su marido. El siervo de Dios pertenece a la iglesia de Jesucristo, pertenece al cuerpo de Jesucristo. Tiene una relación como de matrimonio con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene intimidad con Dios. El verdadero siervo de Dios tiene intimidad con Dios. Tiene intimidad. Y otra cosa, lo dice el versículo 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, está hablando Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Los siervos de Dios, como aquí dice, Israel fue abandonada por un momento por Dios. Necesitaba Dios tratar con ellos, con Israel. A veces Dios necesita tratar con sus siervos, como lo hizo con David. Dios necesita tratar con nosotros. Y muchas veces podemos sentir que Dios está lejos, que las cosas nos pasan y no nos está pasando lo bueno, sino lo malo. Dios va a tener misericordia de nosotros y Dios nos va a levantar. Pero por supuesto, tenemos que acudir a Él arrepentidos de cualquier cosa que hayamos hecho. Los siervos de Dios sin duda han experimentado la misericordia de Dios en algún momento de su vida. Antes de ser siervos nosotros experimentamos la misericordia de Dios porque Él nos salvó sin merecerlo. ¿Ya?